Niños, sean muy bienvenidos a esta clase. Hoy hablaremos acerca del género dramático. ¿Alguna vez has ido al teatro, has visto una película, alguna telenovela? Bueno, déjame contarte que el género dramático está más presente en nuestra vida de lo que uno realmente cree. Lo que observamos acá es un escenario. Cuando nosotros leemos una obra dramática, cuando la vemos puesta en escena, y cuando la vemos puesta en escena, estamos hablando de que esa obra dramática pasa a llamarse obra teatral. Y lo que tú visualizas acá es un teatro donde se muestra esta obra teatral. Pero tendremos que hacer un poco de historia porque nos remontamos a Grecia en el siglo V antes de Cristo. Ahí se hacían grandiosas representaciones en honor a Dionisio, que era el dios del vino, ¿cierto? Y como manifestación hacia él, se hacían celebraciones a través de coreografías, de músicas y de cantos. En el espacio que se realizaban estos rituales de celebraciones de fiestas se llamaba teatrón y durante varios días el público permanecía observando el tipo de espectáculo. Bueno, este es el teatro, lugares que hoy en día aún se conservan en Grecia y que se mantienen como patrimonio cultural. Como en ese entonces no había internet, no había entretención, no había televisión, no había absolutamente nada, la gente amaba estos tipos de fiesta porque se encontraban muchos pueblos, gentes, etcétera, y cantaban, bailaban, etcétera. Había una persona llamada Corifeo, que era el que dirigía este baile y estos cantos. Con el tiempo, estos bailes y cantos fueron quedando estáticos en este teatro y le empezaron a agregar algunas cosas y a hacer modificaciones para llegar a lo que hoy en día conocemos como teatro. Entonces, como estas acciones van pasando con el tiempo, las representaciones sufren estas transformaciones de las que hablamos y se introduce entonces el diálogo, se cambia el carácter religioso y se formaliza el trabajo de los actores que son los encargados de representar a los personajes y relatarnos historias en definitiva. Por aquel entonces comienzan a surgir entonces la creación de las máscaras, ¿ya? Y estas máscaras eran confeccionadas con diversos materiales. Acá podemos visualizar una que son como de cerámica y otras que son de metal. Y estas máscaras expresan emociones y sentimientos. Con el tiempo se fueron modificando y van quedando como lo que hoy en día más conocemos en realidad. Estas máscaras, por ejemplo, que se visualizan ahí, se usaban también en teatro o se caracterizaban las personas que hacían festejos en Venecia, ya en el carnaval, por ejemplo, de Venecia. Y hasta el día de hoy hay máscaras que se utilizan para realizar obras de teatro. También están los zancos, que eran muy utilizados y que hasta la actualidad siguen siendo utilizados, como también se incorporan marionetas y otras técnicas más que son importantes que los actores manejen en su formación. Pero esta obra dramática tiene una estructura interna, quiere decir que cuando tú lees una obra dramática te vas a dar cuenta que tiene ciertos elementos que son sumamente importantes. Por ejemplo, vamos a decir que su estructura, ¿cierto?, presenta a grandes rasgos la presentación de lo que va a suceder, el desarrollo, el clímax y el desenlace. Veamos de qué se trata cada uno. La presentación es el momento inicial que se muestra a los personajes y un problema, siempre hay un conflicto dramático, ¿ya? Cuando tú observes alguna película como Sonic, Shrek, ¿cierto? Ratatouille, etcétera, siempre al comienzo te vas a dar cuenta que hay un conflicto, ¿ya? Eso es parte de una estructura dramática, el enfrentamiento de dos fuerzas, una de las cuales tiene que vencer a la otra. Luego viene el desarrollo, van pasando ciertas cosas, ¿ya? Y las fuerzas están como en conflicto, donde tiene que ganar el bueno y el malo pelea, etcétera. Y llega un momento que se llama clímax, en donde uno ve la película, ¿cierto? O ve la obra de teatro y uno dice, ¡ay, aquí qué va a pasar! Una tensión máxima. Eso se llama clímax. Es la tensión máxima que uno no sabe qué es lo que va a suceder.
Y luego ya viene el desenlace, en donde el conflicto se resuelve, ya se ordenan las cosas, bueno, se explican los incidentes y la acción toma un curso normal y llegamos al final. Entonces, el lenguaje puede ser, en este tipo de obra, utilizado para hacer un aparte, para el diálogo, para el soliloquio o el monólogo. Nosotros vamos a hablar hoy día solamente del diálogo. El diálogo es bastante importante, ¿ya? Se da entre los personajes y se escribe de esta forma para que después los actores lo puedan representar. Y cuando tú observas un diálogo, siempre vas a ver el nombre de la persona, el personaje en este caso, con dos puntitos y al lado lo que dice. En este caso habla Julieta y habla Romeo, que es un clásico de la literatura, es un clásico del género dramático, creado por William Shakespeare hace muchos años atrás, y que dice así: Julieta, ¿quién te ha guiado para llegar hasta aquí? Romeo, el amor, que a inquirir me impulsó el primero. Él me prestó su inteligencia y yo le presté mis ojos. Aquí hay un diálogo, ¿cierto? Una comunicación entre Romeo y Julieta. Pero esta estructura de la obra dramática también es externa. Es decir, pero ¿cómo externa? Claro, cuando una obra dramática se lee, tiene la estructura que nosotros estamos hablando. Y cuando vamos a verla en escena, cuando vamos al teatro para verla funcionar, esa obra dramática pasa a llamarse obra teatral y tú ves que van pasando ciertas cosas y que van cambiando ciertos elementos cuando se está dando la obra de teatro. Entonces, ahí nosotros tendríamos que hablar de la división mayor, que es el acto. Generalmente se divide en un acto, dos o tres, ¿ya? Hoy en día hay distintas modificaciones. Antiguamente eran clásicos, primero, segundo y tercer acto. Entonces, en el acto, pum, se prenden las luces y comienza la obra de teatro. Entonces, una vez que se prenden las luces, ¿verdad? Y que se abre el telón, todo al mismo tiempo, comienza el acto, también va a venir un cuadro, es decir, empiezan a actuar los actores y de repente se apaga la luz y hay un cambio de escenografía. Por ejemplo, si tú estás viendo una obra de teatro en que todo se da en un living, comedor, hay una mesa, unas sillas, etcétera, los personajes hablan y de repente, pum, se apaga la luz, luego se prende y hay otros elementos como un escritorio, una máquina, ya, ese cambio de escenografía representa un cuadro. Y luego tendríamos que hablar de escena. La escena corresponde a cuando entran o salen personajes. Entonces hablamos de un acto, de un cuadro y una escena. Pero aquí, ¿quiénes trabajan para poder llevar esta obra teatral, esta puesta en escena, para que todo el mundo la vea? Primero vamos a mencionar a los actores, pero los actores son dirigidos por alguien. El actor se le denomina actor y en femenino actriz a la persona que interpreta una acción, ya sea mediante la improvisación o basándose en textos u obras de un autor creado a través de improvisaciones individuales o colectivas o a través de textos que les dicen, mira, tienes que aprenderte tal o cual cosa. Este actor utiliza un lenguaje, ¿ya? Va a utilizar un lenguaje que es paraverbal para interpretar al personaje jugando con la voz. El lenguaje paraverbal es para jugar con la voz. Tiene que fijarse en el tono de voz, en el ritmo, en la velocidad, en el volumen, en la intensidad. También va a utilizar un lenguaje que no es verbal, es decir, estamos hablando de que se va a expresar a través de gestos, de mirada, de expresión corporal, y el actor también va a utilizar un lenguaje verbal, que es finalmente lo que él va a decir con sus palabras, ¿ya? Pero este actor está dirigido por el director y el director va diciendo qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer y los va dirigiendo. Les dice, ponte acá, ahora saluda, sube el tono de voz, dame más intención, hay falta de emoción. Le va dando las indicaciones, él dirige todo eso.
Pero junto con eso, tenemos que decir que hay más personas que trabajan en una puesta en escena. Hay gente que son sumamente importantes en este equipo. Por ejemplo, los iluminadores, porque la luz ayuda a dar intensidad a lo que están hablando los actores, ¿ya? Se prenden, se apagan las luces y atrás, cuando uno no, hay cosas que uno como observador no ves, atrás siempre hay personas que están, por ejemplo, preocupadas del vestuario, que son los vestuaristas. Están los iluminadores, están los encargados de escenografía. Hay mucha gente que trabaja para el montaje de una obra teatral, porque esto no se graba, es en directo, las personas están ahí. Pero también se usan técnicas muy similares para hacer cine, para grabar telenovelas, etcétera, y otras cosas que hoy en día estamos acostumbrados a ir viendo, porque ha cambiado un poco en este caso. Hay una herramienta que es fundamental y que se llama el guión. Cuando nosotros hablamos de que se hacen películas, de que se hacen telenovelas, también, por ejemplo, hay publicidad. Cuando tú ves que en la televisión, ¿cierto? Muestran la venta de una casa, de un auto y nos dicen cosas y nos dicen que hay que viajar, etcétera. Bueno, esa publicidad utiliza un guión para que los actores puedan hablar. El guión es una columna vertebral, es como una pauta y la palabra lo dice, guión, que guía lo que tienen que decir los demás, ¿ya? Si no está guiado, si no tiene este guión, sería una improvisación. También existe la improvisación como técnica teatral, pero los actores se les entrega el guión y les dice, ya, apréndete esto y después viene un ensayo y el actor va actuando de acuerdo al guión que le dieron. Por lo tanto, el guión es fundamental. El guión es igual que un diálogo, como lo que le mostramos del diálogo. Aquí tenemos un ejemplo de guión. Aquí hay un título, hay personajes, hay ambiente y hay acotaciones. Las acotaciones son cosas que van entre paréntesis, son cosas que el dramaturgo al escribir la obra quiere que los actores hagan, que no se salte eso. Probablemente después se le pueden agregar o sacar cosas, pero aquí en este aspecto el dramaturgo quiere que los actores hagan lo que él está indicando entre paréntesis. Esa es una acotación. Entonces, por ejemplo, acá el título se llama Hadas, los personajes son Hernán, Jessica y la hada, el lugar va a ser en el parque, ¿ya? Y comienzan a hablar los personajes. Hernán, 2 puntos. Sonia, vamos a jugar al fútbol. Sonia, claro, vamos. Entre paréntesis, nuestros 2 amigos están jugando cuando de repente Hernán ve algo fuera de lo normal. Eso no lo dice nadie cuando están en escena, cuando está viéndose la obra de teatro, sino que eso es lo que los actores tienen que hacer o dar a entender, ¿ya? Entonces es importante la acotación. La acotación es lo que está entre paréntesis. Entonces vamos a decir que un guión cinematográfico y televisivo es un trabajo escrito por un guionista. Hay personas que se dedican a esto, se dedican a hacer guiones, a escribir para montar obras de teatro, para hacer cine, para hacer programas de televisión, ¿ya? Entonces este guionista va a trabajar para una película, un programa, etcétera, y estos guiones pueden ser obras originales o pueden ser adaptaciones de piezas de escritura ya existentes. Cuando ustedes van al teatro, a Teatro Art, por ejemplo, y ven la obra El Principito, la obra El Principito es un libro, pero la directora, que se llama Jasmine General, ella toma el libro El Principito y lo adapta y lo transforma en un guión. Al transformarlo en un guión, ella nos muestra una obra de teatro, ¿ya? Y todos podemos hacer una transformación. Tú puedes tener un cuento favorito y ese cuento tú lo puedes transformar en guión y después montarlo como que si fuera una obra de teatro, ¿ya? O lo puedes montar con marionetas, con títeres, etcétera. Entonces, lo que vemos acá, yo les voy a contar que hace mucho tiempo atrás, antes de que existía la televisión, la radio tenía un rol fundamental. Y en la radio, las personas que se dedicaban a trabajar en eso, generalmente hacían un trabajo en equipo muy entretenido con actores. Entonces ellos hacían radioteatro, ¿ya? Actuaban y decían cosas en base a sonidos, usaban los tonos de voz, etcétera, y eso se daba en directo a través de la radio. Entonces las personas se sentaban, por ejemplo, a las 8 de la noche a escuchar estos radioteatros
que era la forma de entretenerse, ¿ya? Eran como telenovelas, algunas de terror, otras eran de suspenso, otras eran de ciencia ficción, algunas eran románticas, etcétera. Entonces todo giraba en torno a ese espacio. Y finalmente, este trabajo en equipo fue tomando cada vez más elementos y se fue haciendo cada vez más interesante, más entretenido. Pero después llega ya más la televisión, entonces el radioteatro fue quedando atrás. El radioteatro tiene un sinónimo, es decir, una palabra que también nos puede ayudar a definirla, como la radionovela, la radiocomedia, la comedia radiofónica, el teatro radiofónico, el audiodrama, etcétera, ¿ya? Es un tipo de contenido radiofónico, de contenido teatral o fantástico. Entonces, una puesta en escena es como teatro, pero escuchado. Es bastante entretenido. Entonces, cuando ustedes puedan, si hablan con sus abuelitos, tías o tíos, etcétera, pueden ir investigando y se van a ir dando cuenta que mucha gente antiguamente escuchaba el radioteatro. Entonces, como decíamos, al carecer de componentes visuales, porque no los vemos, solo los escuchamos, los radioteatreros dependen del diálogo, debe ser muy bueno, dependen de la música, los efectos del sonido para ayudar al oyente a imaginar historias. Y aquí tenemos al famoso doctor Mortis, que eran historias que se contaban, ¿cierto? Era un programa radial de radioteatro que se daba a cierta hora, ciertos días y que contaba historias de terror y la gente la escuchaba. Entonces los actores ponían voces y jugaban con ciertos elementos y construían ruidos y cosas. Y decía que el viento sopló, imitaban el viento, los pasos, etcétera. Todo eso es bastante lúdico, es muy entretenido, hay que hacerlo bien y hay que grabarlo. Por lo tanto, cuando leas la guía del lenguaje te vas a dar cuenta que te vamos a invitar a hacer un radioteatro y las indicaciones están en la misma guía. Esperamos que te haya gustado esta unidad, pon mucha atención y revísala cuando sea necesario.